Hola, bienvenidos a este espacio donde vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es por qué esa adecuada definición de la causa de muerte termina influyendo o impactando en la toma de decisión de la aseguradora para hacer efectiva una póliza de seguro o negarla. Resulta que en muchas ocasiones he visto que simplemente llegan y dicen no se va a pagar esta póliza de seguro porque se infringió o no se contó la verdad de las enfermedades o no nos aportó la historia clínica. Mi nombre es Aníbal Navarro Escobar, médico especialista en medicina forense. Llevo un poco más de 16 años trabajando en este apasionante mundo de la medicina forense. Para los que me conocen saben que me encanta este tema. Para aquellos que recién me están conociendo, bienvenidos. Me dedico a ayudar a esas personas que necesitan esclarecer temas relacionados con medicina forense, como causas de muerte, maneras de muerte, investigación en defensas de violencia sexual e investigaciones en casos de falla en la prestación del servicio de salud, entre otros. Esto lo hacemos con mi equipo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta parte que es la causa de muerte. He visto que en múltiples ocasiones, y de hecho yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento de la vida, que es adquirir una tarjeta de crédito, comprar un carro o una casa que viene con una póliza de vida, un seguro de vida, ¿cierto? Y resulta que hay una letra chiquitica que uno no la lee. De hecho, he visto que en general las personas poco se dedican a leer la letra chiquitica o dicen, ven, voy a adquirir esto, llamemos al abogado y que lo revise y me diga los pros y los contras. Resulta aquí un espacio, yo siempre, aparte de medicina forense, doy muchas recomendaciones útiles para la vida. Y me enteré que yo continuamente estudio de diferentes temas y me enteré de personas que se dedican a ayudar a personas como nosotros a adquirir créditos de la mejor manera, que las pólizas sean seguras, a esclarecer el detalle. Me pareció muy chévere y ellos cobran un porcentaje del ahorro. Ahí les dejo el dato, hay que investigar sobre eso. Si alguno quiere preguntar y necesita eso, por favor nos escribe por interno y yo busco, no tengo el nombre ni la persona en este momento, pero les puedo pasar ese contacto. Me pareció súper interesante que hay personas que se dedican a orientarnos de cómo adquirir una buena deuda. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a la parte de causa de muerte. Primero vamos a entrar con la definición. ¿Listo? Vamos a diferenciar qué es causas de muerte y manera de muerte. Lo voy a hacer de una manera muy sencilla para que usted lo entienda. Manera de muerte, la forma en que muere esa persona. ¿Listo? Entonces tenemos dos formas, naturales y violentas. Y hay una que se queda en la mitad, que es la indeterminada. Entonces cuando usted vaya a revisar un documento, puede ser un informe pericial, un certificado de defunción, recuerde que hay natural, violenta y una que se queda en la mitad, que es indeterminada. Aquí, como dato curioso, les digo que el 5% de las personas que fallecen no se sabe de qué fallece. Aproximadamente el 5% irán, o sea que de 100 personas, 5 se quedan sin saber de qué se murieron. Sí, se quedan el 5% después de hacerle necropsia, hacerle todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos esta estructura, este cuerpo humano, pero además llevamos un funcionamiento, funcionan presiones, funcionan líquidos, funciona un sistema eléctrico en nuestro corazón, en nuestro cerebro y en nuestro corazón, y ese sistema eléctrico puede fallar y ¡puc!, quedamos desconectados, y eso no se puede comprobar a través de una necropsia. ¿Listo? Cuando sucede de manera súbita y no hay antecedentes. ¿Listo? Vamos a entrar rápidamente a las violentas, a explicarles las violentas. Entonces tenemos homicidio, cuando una persona acaba con la vida de otra. Suicidio, cuando la misma persona se quita la vida.
¿listo? Y accidental es ese evento violento que sucede de manera fortuita o que no pudo haber sido prevenido, ¿listo? Aquí hago una aclaración. En la parte de salud existe el diagnóstico de homicidio, suicidio y muerte accidental. En la parte jurídica también existe el homicidio, el suicidio y la muerte accidental. Son definiciones y procesos diferentes para clasificarlas. ¿Listo? Entonces eso es importante. Voy a colocar un ejemplo rapidísimo. Accidentes, ¿cierto? Para nosotros, desde la medicina forense decimos, ese alud de tierra se cayó y mató 2, 3, 4 personas, 5 personas, una persona. Es un accidente. Pero desde el punto jurídico, este tema lo hablo bastante con mi hermano, que es abogado, comisario de familia, es funcionario público, y lo hablamos y él dice, no, Aníbal, eso, si el alud era prevenible y la alcaldía se enteró y no tomó esta decisión, yo le digo, bueno, eso ya es una investigación judicial con investigadores, ingenieros, forestales y todo eso. Me dice, mira que es diferente, siempre hablamos de ese tema. Entonces, ¿qué aprendí? Esto es medicina y hay unas definiciones, esto es derecho y hay unas definiciones en la parte jurídica. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Ahora sí pasemos a la causa de muerte. La causa de muerte resulta que es ese mecanismo, ese desencadenante que lo llevó a la muerte. Hay un término, perdón, que están las maneras de muerte, las causas de muerte y mecanismo de muerte. Poco a poco el mecanismo de muerte se ha dejado de ir usando en la parte jurídica y quedó más bien para un tema de debate a nivel muy profundo, uno, de las ciencias forenses, de la medicina forense específicamente, y del área de la salud, ¿ya? Porque es bien controvertido, bastante difícil, muy difícil, y que finalmente poco o nada le terminaba aportando al proceso judicial. Entonces llegamos, esa parte ya no la van a encontrar en los informes, hace muchos años sí se colocaba, pero se quitó, porque llegaba y no, es que esto fue una disautonomía del sistema nervioso central, no, esto fue una arritmia cardíaca por una disautonomía del sistema, o sea, todo el mundo quedaba confundido, no le aportaba nada al juez, no le aportaba nada a las partes, y se armaba la discusión en torno a algo que terminaban discutiendo solo los expertos del tema y no pasaba más allá. Entonces, para tener en cuenta. ¿Listo? La causa de muerte, que la desencadenó. Y aquí viene, y esto les comento porque trabajé muchos años en la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá y asesoré la Organización Panamericana de la Salud, y allá hablábamos de causa de muerte básica, mediata e inmediata. Y si usted va al certificado de defunción, a la parte larga, si tienen la oportunidad de revisarla, porque a veces ustedes ven un cuadrito que es como más pequeño que un tamaño carta, mucho más pequeño, y dice natural, tal, nombre de la persona, quien certifica, que es el médico, ¿cierto? Pero hay una parte un poco más larga de ambas caras, mucho más larga que un oficio, y ahí trae una cantidad de información y ahí se dice causa básica de muerte. Tenga cuidado una cosa, ese certificado está protegido por la ley de reserva estadística. No se vayan a meter en un problema. Yo esto lo he visto y hay personas que le he dicho, disculpe, ¿usted leyó el pequeño letrerito que hay encima chiquitico? Que dice, pilas, no se va a meter en problema porque usted está violando una ley. Claro, lo podrán introducir después, pero que un juez le autorice levantar la reserva sobre ese documento. No pasa nada. Bueno, yo solo les advierto. ¿Listo? Entonces, causa básica de muerte. Entonces tenemos lo que desencadena. Aquí nos vamos a detener un tris. La causa básica de muerte puede ser, más bien hablemos de qué no puede ser para que usted no vaya a ser engañado, enredado. ¿Listo? Paro cardiorrespiratorio. Pues muy sencillo. Ningún ser humano está muerto si no tiene un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? En otros eventos hablaremos de cosas más profundas, si hay muerte cerebral, si la muerte
declara, bueno, el tema de definir el momento de la muerte es un capítulo grande que lo hablaremos en otro momento, pero aquí, ¿qué no es? Paro cardiorrespiratorio. Si alguien coloca eso en un certificado o en una historia clínica, quiere decir que no tiene ni idea de que se murió. Perdón, yo esto lo digo aquí, lo sustento en cualquier parte y se lo digo en la cara a cualquier persona. No tiene ni la más remota idea de que se murió. ¿Listo? Choque hipovolémico. Disculpe, pero ¿por qué? Entonces aquí les voy a dar ese gran tip, ese gran secreto de cómo encontrar la causa de muerte. Pregúntese, ¿y por qué? Paro cardiorrespiratorio. ¿Y por qué? No, porque es una falla cardíaca. ¿Y por qué? Es que hizo un infarto agudo del miocardio. ¿Y por qué? No, porque tenía una malformación de las arterias coronarias, que son las que le llevan la sangre al corazón. ¿Y por qué? No, un defecto de fábrica, nació así, ¿ya? Listo, ¿por qué? No, eso sí es al azar, hay personas que nacen bien, pero hay un grupo pequeño que van a tener unas malformaciones y terminan muriendo. Bueno, entonces vamos a decir que la causa básica de muerte es esa malformación de la arteria coronaria que lo lleva a la muerte. ¿Listo? Y aquí hay que detenernos un tris y comenzar a dejar unos presentes que les son útiles para su proceso. He visto que claro, uno en las películas lo ve, en la vida real, hasta la abuela dice, esos vergajos del seguro, su objetivo es no pagar seguro. Pues claro, ahí está el negocio, si yo no le pago, a veces una póliza que vale al año, yo creo que pago las de las tarjetas de crédito, 160,000 pesos, 180,000 pesos, es una cosa mínima, ¿cierto? Imaginen que le toque pagar una póliza de esas de 80 millones. ¿Cuántos tuvo que haber vendido para poder tapar eso? O de 100 o de 200 millones. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el negocio? Evitar que eso se pague. ¿Listo? Ese es el negocio, por eso colocan la traba. Entonces, vamos a ver. Y entonces vienen y dicen, pero es que aquí el señor Juan no declaró que tenía una alteración de la arteria cardíaca, de la arteria del corazón. Y como nació con eso, lo debió haber sabido. No. Yo trabajé en la seccional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal haciendo necropsias de cadáveres frescos y necropsias de casos complejos, descompuestos, esqueletizados, toda esta parte del conflicto armado. Y resulta que hay algo curioso. Aquí en los libros está descrito lo normal y mucha gente dice, el libro dice que la arteria pasa por aquí, siempre va a pasar por aquí. No, yo de todas las necropsias que hice, mire cantidades de veces que a las personas les faltaba una arteria, les sobraba una arteria, la arteria era doble, ¿ya? A uno siempre le enseñan, usted tiene un riñón izquierdo y uno derecho, se acabó. La vida, hay variantes anatómicas y hay gente que llegó allá a la morgue y nunca se enteró que tenía un riñón en herradura y ese riñón le funcionó de maravilla a los 60, 70, 80 años y claro, nunca se diagnosticó. ¿Por qué? Porque no le dio una infección, no le dio un tumor, nunca le dolió la espalda, nada, era un tipo juicioso, tomaba, fumaba, pero ese riñón, bien, y se murió por un accidente de tránsito. Entonces hay que tener en cuenta eso, que los seres humanos tenemos cantidades de variantes anatómicas. Por ejemplo, el apéndice está escrito que puede estar en más de 20 posiciones diferentes. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado y hay veces que tratan de decir, pero es que Julanito sabía, imagínense. Acá tuvimos un caso hace un tiempo muy, muy, muy particular, donde una persona, ella era funcionaria pública, lo digo ella porque falleció en este tema y por eso nos consultaron, resulta que adquirió su seguro, su casa, y para eso le exigían una póliza, adquirió su póliza. La señora trabajaba muy fuerte, como todo cargo público, eso eran sobre cantidades de trabajo, una cosa enorme. Hablando con la familia decía, no, el estrés era una cosa impresionante. Ella se quedaba pues porque todavía necesitaba pagar su casita, ¿ya? Y lo hizo de esa manera. Y resulta que
Un día ella fue al médico, 3, 4 años antes, y decía, me duele el oído. Le examinaron el oído, nada. Pasó el tiempo, oiga, es que el oído siento algo. Pasó el tiempo y nada. ¿Listo? Por allá un día, oiga, es que estoy viendo, me siento mal para respirar, cansada, me duele todo el cuerpo, el oído me molesta y todo esto. Siempre que iba al oído le decían, es una otitis, ¿ya? O es un tinnitus, o es un vértigo, y quedó ahí. ¿Listo? Cuando un día la señora mal en urgencias, vomitando, decaída y todo, el médico dice, ole, qué raro, me le está doliendo el oído, bueno, quién sabe, pero un vómito así de manera rápida, bueno, tenía ciertas características, dijo, hagámosle una resonancia. Y encontraron un tumor del tamaño de una alberja en la base del cerebro, en una parte que se llama el tronco encefálico. Y le dijeron de una manera muy dura a la familia, en el mejor de los casos 6 meses, pero a los 3 meses probablemente va a fallecer y va a ir deteriorándose día a día de una manera muy rápida. Efectivamente, en menos de 3 meses, la señora prácticamente quedó postrada en cama y falleció. Entonces la familia, dentro de esto, como estaba esa casa, comenzaron a hacer diligencia y todo, y el seguro dijo, no, pero es que ella tenía un dolor de oído y no le diagnosticaron, y resulta que ese dolor de oído era ese tumor cerebral que estaba viviendo ahí hace años, y ella lo sabía y no lo ocultó. Decía, oiga, o sea, esto es muy extremo, muy loco. No, resulta que ahí entramos nosotros y dijimos, sí, ella tenía un problema de oído. Ese que puede tener usted, puedo tener yo, cualquiera. Pero el tumor cerebral que ella tenía del tamaño de una alberja y letal, ese tumor, acá en el equipo lo revisó uno de los médicos especialistas en medicina forense de mi equipo, con un neurólogo, y no, decía, ese tumor se lo diagnosticaron así como a la señora. Es raro que se diagnostique cuando no tenga síntomas. Cuando no tenga síntomas fue porque, no sé, consultó por otra cosa, nada que ver con esto. O de pronto iba y se resbaló por la escalera, se golpeó la cabeza, le tomaron una resonancia magnética y, oiga, aparte de que cayó por la escalera, tenía un tumor, ¿ya? Pero decía, se diagnostican así como la señora. Y el tiempo de evolución es así, o sea, es una cosa rapidísima. Y la muerte es inminente y fulminante, como la señora. Entonces decíamos, aquí hay que resolver una cosa. ¿Este tumor es posible que haya evolucionado durante 3 o 4 años, que la señora venía con ello? No. La respuesta fue clara y contundente. No. Ese tumor es de rápida evolución. Además, después la señora, las características que tenía y cómo se clasificó ese tumor, es un tumor que crece rapidísimo y acaba con la vida. Si hubiera estado abajo, arriba, donde sea, lo hubiera acabado con la vida. Entonces, ahí entramos, en ese caso puntual, a revisar toda la literatura. Y la pregunta era muy específica. Tumores tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollarse? 2, tiempo de sobrevida, ¿ya? Porque ella había adquirido el seguro hacía varios años, ¿cierto? Pero el tiempo de evolución era muy corto. El tema del oído, llamémoslo algo fortuito, o algo que coincidió, o algo que se solapó, pero no era el dolor de oído un síntoma, o la molestia del oído, un síntoma de un tumor, ¿ya? Además, después venía la otra pregunta que tocaba aclarar sobre eso. ¿Era responsabilidad de la señora diagnosticárselo? No. No, de hecho, revisando decíamos, eso está para un médico, eso es difícil. Es tremendamente difícil, ¿ya? Entonces he visto esos casos, también aquí lo vimos, y hace poco se estuvo en audiencia con un tema de un cáncer de colon. Señor, deportista, fornido, el señor era, o sea, una calidad de vida y un estilo de vida que llevaba bastante fuerte. Salió a hacer deporte y se murió. No, es que el señor nos ocultó que tenía un tumor, ¿ya? No, esa vagina fue fulminante. De hecho, el señor llegó, imagínese esto tan duro, usted entrar por un dolor en el abdomen con diarrea y que le digan, tiene un cáncer metastásico, estadio 4, vamos a entrar a cuidados paliativos.
O sea, wow, o sea, esa vaina, eh, o sea, te destroza, no solo a ti, familia y todo, ¿cierto? O sea, un tema súper fuerte, súper, súper fuerte. Y, señor, efectivamente terminó en cama, postrado, muriendo súper rápido. Entonces, para tener en cuenta esto. ¿Listo? Yo les estoy hablando desde la medicina. Sin embargo, este tema lo podemos hilar. Es como tener una sábana y coger hilo por hilo. Y me gusta mucho. Y por eso los invito a la Academia Forense, donde vamos a estar hablando de este tema y muchos otros con abogados en la minucia del contrato de las aseguradoras. Yo soy una persona muy curiosa y un día me hicieron una pregunta que yo dije, wow, aprendí, yo creo que eso no lo saben ni mis profesores. Me llamó un amigo, esto es saliendo un tris del tema, un amigo cirujano plástico y me dijo, oye, vamos a comprar unas pólizas. No te vas a reunir con nadie, te vamos a pagar unas consultas y queremos que tú las leas. Y tú como médico te pongas en nuestros zapatos y digas si eso nos sirve. En la segunda página decía, solo se estará excluido en caso de ser condenado penalmente. Yo, ya, pues no tienes nada, no es que esto se pelee hasta el final, ¿ya? Entonces le decía, no te sirve. Y le dije, más abajo, literal, recuerdo tanto, H, excluye las pólizas para cirugía plástica, estética. Le decía ahí, hasta donde sé, ustedes el 90% del trabajo es estético, reconstructivo muy puntual. Me dijo, uy, sacámonos de ahí. Y entonces me causó curiosidad, comencé a revisar otros y todos tenían el mismo patrón. Yo les dije, ustedes están comprando un litro de aire, no tienen nada, ¿no? Y el problema es que están donde hay mucho aire, o sea, no están comprando absolutamente nada de nada. ¿Listo? Entonces, ustedes que son abogados, que se dedican a este tema, hay que esa parte chiquita y uno la comienza a relacionar con, oiga, ¿qué pasa? Porque a mucha gente le niegan este tema. Yo aquí les coloqué solo dos ejemplos así súper rápido, pero hay casos mucho más complejos en donde uno los tiene que hilar tremendamente finos para decir, oiga, sí, definitivamente nadie sabía que se iba a morir, ¿ya? Hay casos en los que sí nos ha tocado decirle y hay casos en los que alegan, es que se niega la póliza porque nos mintió y no nos dijo que él era hipertenso. No, sí, pues no le dijo. Pero esta persona murió de un hepatocarcinoma, o sea, un cáncer de hígado diagnosticado en su último mes de vida. ¿Qué tiene que ver con la hipertensión? Pues nada, de nada. Pero entran y es que nos mintió. No, entonces aquí viene un tema y esto pasa, y yo lo he vivido. Viene la persona que trabaja en la aseguradora y como saben que le pagan comisión, no, coloque no, y uno ve, y aquí lo digo abiertamente, engañan y a muchas personas, son personas de más de 50, 60, 70 años, la engañan con su tema de, no, diga que no, que eso no pasa nada. Esta persona muere y después deja un problema enorme para su pareja, para sus hijos, o sea, unos temas enormes, ¿cierto? Y no, yo pienso que ahora con todo lo que llegó de tecnología es mejor firmar eso de manera electrónica. Verifiqué, sí, acepté, ya, pero que no alguien que lo venga a llenar. Y ahí sí, las personas mayores son muy detalladas, porque ellos, sí o no, pues que no entendí la pregunta, y la leen y la releen, no entiendo. Llamemos a alguien que sepa de eso, y son más precavidos. A veces uno un poco más joven, sí, ¿ya? Y termina negando. Entonces hay que tener en cuenta, en otro capítulo vamos a estar hablando de el tema de que tiene que ver con ese aporte a la historia, de la historia clínica a la aseguradora. Siempre la aporto yo, porque hay esto me lo han explicado los abogados, una cláusula donde son las aseguradoras que tienen la libertad de ir a buscar mi historia clínica y verificarla, ¿ya? Eso será capítulo.
Bueno, les quería dar este contenido e invitarlos a que nos sigan en redes sociales de la Academia Forense, en nuestra página web, que asistan a este tipo de eventos, y hay unos mucho más detallados, mucho más específicos, mucho más fuertes que vamos a estar hablando sobre cómo interpretar. O sea, ya son seminarios, cosas mucho más robustas de aseguradoras, medicina forense, en otros casos aseguradoras, simplemente. O sea, este tema es súper grande, súper rico y que lo podemos estar hablando. Muchas gracias.